Va a quedar así. Bueno, me vuelvo a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Mereta y hoy vamos a ver el tema de diseño, la parte de curvas horizontales. Para eso voy a compartir una pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profe, estoy. Perfecto. Bueno, como podrán ver en la imagen que está a su izquierda, la curva horizontal, aparte de las curvas verticales, sirven para unir trazos rectos, trazados rectos, y nos permiten ir girando, en este caso de que son la ruta de los caracoles en los Andes chilenos, el zigzag que hace la ruta la tenemos que ir uniendo con curvas horizontales. Acá sobre la derecha tienen el camino de las altas cumbres en Córdoba, que también tienen una sección de una curva horizontal, que vamos a ir viendo cuáles son las características de la curva, de qué está compuesta la curva, cómo se maneja el tema de la visibilidad, eso en pantallazo general. Ahora vamos a ir recorriendo un poco para que vayan dándose cuenta de los parámetros generales de la curva horizontal. En principio, ¿cómo empezamos? Como siempre, en el terreno se marcan los vértices, entre los vértices se traza una poligonal, eso lo saben por geotopografía, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien, no hay nada nuevo. En esa poligonal, en el espacio, se generan alineamientos horizontales y alineamientos verticales. Parte del alineamiento altimétrico vertical lo vimos la vez pasada. Las definiciones y generalidades se cumplen para todos los caminos. Y ahora nos queda estudiar el alineamiento planimétrico u horizontal. Como en geotopografía la poligonal era planimétrica, acá el diseño también es planimétrico. Se estudia, la carretera se estudia en dos perfiles distintos, uno el plano y el otro la altitud. Entonces se estudian por separados y después una vez que se unificaron, se interactúan para ver si hay algún problema, algún punto en conflicto que haya que solucionar. Comenzando por el trazado de la poligonal, unas curvas de nivel, una poligonal en el plano, definimos toda nuestra poligonal de carreteras. Acá les pongo una página, ingenieriadeseguridadvial.blogspot.com, que acá van a poder tener acceso a todas las normas de vialidad que quieran. En esta parte, primera parte que dice normas y recomendaciones, en esta que dice normas y recomendaciones, van a encontrar todos los manuales de la Dirección Nacional de Vialidad. Vialidad tiene publicado 10 manuales y un atlas. Los manuales van pasando por diferentes temas. Igualmente, en el aula virtual están bajados esos 10 manuales, pueden tener acceso. El manual al que hacemos uso, tanto en la clase pasada como en el de ahora, es el capítulo 3, que se dedica al diseño geométrico. Y bueno, y acá tiene un montón de links, incluso en donde decía, hay un link acá abajo que se llamaba ISPB, se podían encontrar los manuales del HCM hasta el 2010. Incluso una versión en castellano. Bien. Diseño geométrico horizontal. ¿Cuáles son las definiciones y generalidades? Bueno, vamos a tener que partir de una velocidad directriz, una distancia, las distancias necesarias y los principios para el diseño. Vamos a recorrer estos 3 cuadros de a poco, así se les va aclarando la situación. Si yo tengo un diseño en el espacio, ¿no? En un plano XY, como este que tengo acá arriba, dibujo lo que sería mi planimetría. En un plano XZ, como este acá abajo, dibujo mi altimetría. Esta parte ya vimos
cómo se hace el estudio altimétrico. Ahora, en esta parte vamos a estudiar esta planimetría y estas curvas. O sea, acá, fíjense una cosa importante. El plano planimetría y altimetría, cuando terminemos de hacerlo, va a ir todo dibujado en un mismo plano. Pero la planimetría puede no coincidir con la altimetría en cuanto a las progresivas. Fíjense que acá, por ejemplo, si la progresiva 0 de este alineamiento está en este punto, a medida que lo voy recorriendo en mi planimetría, voy atravesando los diferentes kilómetros que están marcados acá hasta el kilómetro 17. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Pero cuando ustedes quieren dibujar la altimetría, que es este dibujo que tenemos acá abajo, este plano que tenemos acá abajo, ¿qué hacen? Agarran esta cuerda, este desarrollo de la planimetría y lo estiran. Acá, en escala, entre un punto y otro hay 1 kilómetro, pero acá en escala y en horizontal no hay 1 kilómetro, hay 1 kilómetro siguiendo la línea del diseño de la planimetría, no en horizontal. ¿Está claro? Entonces, ¿a qué llegamos? A que si se me ocurriría por ahí decir, bueno, acá acá termina la planimetría y acá tendría que terminar mi altimetría, es falso. Eso lo podemos considerar si la planimetría que estoy estudiando es una recta, como hicimos en geotopografía. Si es una recta, entonces, tanto en plano como en perfil, empiezan y terminan en el mismo punto. En el caso de la ruta, no. O sea que vamos a tener dos planos distintos. El punto inicial va a ser el mismo, pero el punto final no. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Bueno, de vuelta algunas imágenes de las curvas horizontales. ¿Cuáles van a ser los principios para trazar estos alineamientos horizontales y estas curvas? Cuando yo tenga que trazar mi poligonal y unir hacer el trazado planimétrico, voy a tratar de poner la mayor cantidad de rectas posibles. Pero tampoco tengo que cansar al conductor. ¿Y cómo se cansa el conductor? Se cansa cuando las rectas son muy largas. ¿Alguno de ustedes fue a Bariloche en micro? No en micro. No, en avión no me sirve que hayan ido en coche o en micro, cualquiera de los dos, en avión no me sirve. Sí, sí, en micro, sí. Sí, profe, yo fui en auto. ¿Cruzaron la ruta del desierto? Sí. Sí. ¿Cómo es la ruta del desierto? ¿Es entretenida? No, es para aburridísimo. No, todo recto. Es aburrida, son 130 kilómetros en recta. Me parece que es muy aburrida. Acá, esa es una importante y conocida ruta recta mal diseñada. Acá en la zona de entre Santa Fe y Córdoba, la vieja ruta 9, la que era un tramo de 1+1, o sea, uno de ida y otro de vuelta, tenía también un tramo largo que uno tenía curvas, no tenía nada. Y en estas rutas 1+1, tramos largos, se hacen peligrosísimos. Entonces, uno de los diseños es decir, bueno, no más de 10 kilómetros entre los tramos rectos. Y en esos tramos rectos, después unirlos con alguna curva horizontal de un radio amplio, cosa que el conductor pueda mantener su atención en el camino, sin perder velocidad, pero mantener su atención en el camino. ¿Está bien? Otro punto crítico. Trazados contiguos a la vía férrea. La ruta 7, ¿cómo va?
¿Conocen la ruta 7 de acá a Luján? Sí, va paralelo a las vías. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. ¿Por qué piensan que no hay que hacer, igual que la ruta 2, en su buen entendido? ¿Por qué piensan que no hay que hacer trazados continuos a las vías férreas tan cercanos? En realidad contiguos puede ser, pero no tan cercanos. La ruta 8 también, ¿no? Es paralela. No la circulo muy seguido, no me acuerdo. La 2 y la 7 seguro que sí. Sí, algunas partes de la 9 también. Puede ser. Sí, en San Pedro, está bastante lejos ahí en San Pedro, ¿no? Sí, pero más cerca de Córdoba está más cerca. A la altura de Toledo, del Río Segundo, por ahí está bastante cerca. Sí, tenés razón, tenés razón. Bueno, chicos, ¿por qué se imaginan que habría que tratar de evitar los trazados cerca de las vías férreas? No lo sé, disculpe. No hay problema. No me voy a ir lejos a ninguna ruta en general. ¿Conocen Rivadavia, acá en Capital Federal? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando quieren cruzar las vías? Nada, si está cerrada la vía es un quilombo. Bueno, ese quilombo, como decís vos, disculpen las chicas, pero bueno, ese lío es lo que hay que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque la cola que se produce, porque la barrera está baja, invade la ruta. Rivadavia tiene la ventaja que es ancha, pero si la ruta es angosta y se produce ese tema, involucraría el tránsito y la capacidad de servicio del tránsito. Entonces, lo conveniente sería que estuviera por lo menos 200, 300 metros la vía de la ruta para que cuando pase que se cierre la barrera, se forme la cola en esos 200, 300 metros y no sobre la ruta. ¿Bien? Clarísimo. Acuérdense que nosotros ahora estamos proyectando, no es como la del cuatrimestre pasado que estábamos analizando la capacidad de algo existente. Ahora nuestra idea es proyectar, entonces todos los cambios que podamos hacerle al proyecto a favor del diseño, mejor. Otra condición es que las rutas tienen que atravesar los cursos de agua en puntos estables del cauce, preferentemente en forma normal a los mismos. Lo llevo a otra ruta, ruta 2. ¿La conocen? A la costa, al partido de la costa. Sí, a Mar del Plata, exactamente. Cruce del río San Borombón. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen presente en el cruce del río San Borombón? Bueno, ¿qué diferencia hay entre la mano que va a Mar del Plata y la mano que viene de Mar del Plata? Uy, no sé. Bueno, la mano que va a Mar del Plata, que es la nueva, es la mano que se hizo cuando se hizo la ampliación de la Ruta 2, cruza el río San Borombón en diagonal. Y la mano que viene de Mar del Plata cruza el río San Borombón perpendicular al río en un lugar estable, pero tiene una contra, que después de venir a 120 kilómetros por hora y cruzar el río, viene una curva cerrada que hay que tomarla a 80 kilómetros por hora porque si no seguimos de largo. Pero el tramo viejo de la ruta cumplía con esto de atravesar los cursos de agua en puntos estables y lo más perpendicular posible. El tramo nuevo dijeron, no, ¿para qué vamos a gastar tanto material? Lo hacemos en diagonal y creo que no hace muchos años se cayó un estribo del puente ese de San Borombón porque se erosionó el suelo y el estribo se aflojó. O sea que el suelo, la evolución del suelo, la erosión del suelo afecta a toda la obra. O sea que hay que tratar de que si tenemos que cruzar un río, sea en puntos
estables, donde el suelo sea firme, y en la manera de hacerlo en el lugar perpendicular, el puente va a ser lo más corto posible. El cruce con las vías férreas, si no puedo hacerlo en diferente nivel, que sería lo ideal, o sea, con un puente, no hacerlo más allá de los 60 grados, porque si no llega un punto en el que el conductor pierde visibilidad del tren. O sea, si yo quiero cruzar una vía férrea inferior, con un ángulo inferior a los 60 grados, por ejemplo 30 grados, y viene un tren de atrás mío, desde atrás mío, no lo voy a ver. Lo puedo sentir que se acerca, pero no lo veo. Entonces necesito que mi vía se acomode a un ángulo mayor a los 60 grados. Tiene que cumplir nuestro proyecto que las distancias de visibilidad, que las vieron la vez pasada, sean mayores a las distancias de detención en todo el camino, y la zona de sobrepaso a no más de 2 minutos de la distancia a la velocidad de diseño. Bien, ahora, antes de pasar acá, yo tengo una parte del polígono por acá arriba, que lo estoy dibujando ahora, voy a cambiar de color porque esto tiene color. Una parte del polígono que está por acá arriba, otra parte del polígono que viene acá abajo, todo esto está en planta. Si circulamos a 120, 130 kilómetros por esas rectas, ¿cómo doblan en ese vértice? No doblan. No doblan, me parece, ¿no? No doblan, seguirían derecho. Seguirían derecho. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Una curva. Una curva, muy bien. Entonces vamos a hacer algo así. Una curva que una los dos trazados horizontales. ¿Está bien? Sí, sí. Para que entre dibujar y... La curva horizontal, y como está acá, va a estar compuesta, a diferencia de la curva vertical, que era una sola parábola, la curva horizontal va a estar compuesta de una curva circular y una curva de transición o espiral. Entonces, el objeto de esas curvas va a ser vincular en planta los alineamientos que forman un cierto ángulo horizontal. Y la idea de la curva es compensar fuerzas centrífugas que se van a generar en el círculo. O sea, ustedes piensen que yo sobre el tramo recto, ¿con qué movimiento viene el coche en el tramo recto? Recto. Ya sé que es recto. Físicamente, ¿qué movimiento es? Ah, rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme. ¿Y si me meto en una curva? Circular uniforme. Circular uniforme. ¿Y cuáles son las magnitudes que aparecen en uno y en otro? En la curva aceleración centrífuga. Centrífuga. ¿Y qué más? Y tangencial. Y tangencial. Y en Y el velocidad tangencial. muy bien. ¿Y en el uniforme? Únicamente velocidad. velocidad. De velocidad. La velocidad de circulación, la velocidad directriz está en el uniforme. Con la velocidad directriz nos tendremos que meter en una curva y esa velocidad directriz genera una aceleración centrípeta. ¿Está? Centrífuga, mejor dicho, hacia afuera, un efecto hacia afuera, tiende a irse del borde de la circunferencia. Entonces, la idea es que si yo paso desde el tramo recto al tramo circular, voy a tener un cambio de situación física. De golpe me va a aparecer una aceleración que no tenía en el tramo de recto. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí.
Entonces, bueno, vamos a tener que interponer estas dos curvas de transición, que la idea es amortiguar en cierta forma ese paso de aceleración centrípeta cero en el tramo recto a aceleración centrípeta máxima en el tramo circular. ¿Está? Bien, vamos a meternos ahora con la curva circular. La curva circular, ya lo vimos en su momento, partiendo de dos tangentes y un radio de curva. Esta curva a este punto se los llama vértice. En el sentido de avance de las progresivas, las progresivas nuestras van a ir de acá del principio de curva al final de curva. En el sentido de avance de las progresivas, se va a medir este ángulo, delta, que se llama ángulo de deflexión o desviación horizontal. La curva es una curva circular, así que tiene un radio dado, y los parámetros que podemos, esto lo vimos en geotopografía, pero los parámetros, los 5 elementos que componen una curva horizontal son el radio, la tangente, que es la distancia desde el principio al vértice, la cuerda, que es la línea que une los dos, el principio y el final de la curva, la flecha, que es la distancia entre la cuerda y el centro de curva, la externa, que es entre este punto, el vértice, y por último, todo el desarrollo de la curva. ¿Está? Todos estos elementos los vimos en geotopografía. Y por otro lado sabemos que mi ángulo de deflexión es igual entre las tangentes que el ángulo central de la curva circular. ¿Bien? ¿Hasta acá algún problema? No. Bien. En la curva circular interviene un coeficiente de fricción transversal que me va a impedir que el coche se me vaya de la curva. O sea, si yo planteo que mi coche planteara solamente una curva horizontal, ¿no? Plana, y lo hago circular al coche, el rozamiento entre las gomas y el asfalto o el pavimento existe una fricción que es transversal al trazado. Vialidad Nacional detectó y analizó que para velocidades menores a 80 km por hora la fricción transversal cumple esta función, y para mayores a 80 km por hora rige esta otra función. Lo graficó, como pueden ver acá, y también lo tabuló, como pueden ver acá, a la izquierda. O sea que en función de mi velocidad de diseño, yo puedo conocer mi coeficiente de fricción transversal máxima. El coeficiente de fricción transversal máxima se estima con la calzada húmeda. Bien. Una consulta. Sí. Alejandro. Gustavo, no es el mismo coeficiente de fricción longitudinal que vimos cuando vimos el frenado del auto en la distancia de visibilidad. Eso es otro coeficiente que responde a los mismos principios, pero en este caso para la fricción lateral, no la fricción longitudinal. Son dos valores distintos. Claro. Gracias, era eso. Bien, gracias. Sí, es así, o sea, calculen que cuando analizaban las curvas verticales, la fricción era en el sentido de la traza, y ahora es en el sentido perpendicular a la curva. Los coeficientes son distintos. Los valores son también distintos. Había un muchacho que quería hacer una pregunta junto con Alejandro. Sí, ingeniero, consultarle con respecto al peralte si influye en ese coeficiente. En ese coeficiente no. Por eso te digo, ahí tenés, fíjate en la imagen que te presento ahora, eso cuadrado con dos puntas simula ser un coche visto de atrás. La línea verde es un pavimento horizontal, o sea que no tiene peralte.
¿Está? Bien. O sea, la fricción que yo te estoy diciendo se genera en este pavimento horizontal oponiéndose a la fuerza de centrípeta o centrífuga, Bien. la que la quiere sacar de la curva. Este es el caso ideal que yo le decía. Si yo supongo un pavimento horizontal, una curva horizontal, ¿qué pasaría? Y el coeficiente de fricción acá está impidiendo o tratando de impedir que el coche se vaya. ¿Está? Lo que se plantea acá es que respecto de este punto A, en esta situación, el momento equilibrante respecto de A tiene que ser mayor al momento volcador, porque si llega a ser mayor la fuerza centrífuga que el peso, que el momento del peso, el coche volcaría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y para que eso se cumpla, la relación entre la fuerza y el peso tiene que ser menor a 0,2. Si no, si es mayor a 0,2, el coche vuelca. Y acá viene lo que preguntabas recién vos. Tengo una curva con un ángulo beta. Bien. Entonces, ahí empiezan a jugar todas las fuerzas proyectadas en el plano inclinado. Tengo la fuerza centrífuga, el peso y la fuerza de fricción transversal que están actuando. En sentido perpendicular a la pantalla está el coche girando con la velocidad directriz. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Fórmulas. Bueno, esta es la lámina de las fórmulas. Fuerza centrífuga, masa por aceleración centrífuga. Aceleración centrífuga, ¿a qué era igual? Velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Sobre el radio de curvatura, muy bien. Esa es la velocidad, BD sobre el radio. ¿Y la masa? No tengo el peso. El peso sobre la gravedad. Muy bien. Estas fórmulas se empiezan planteando en el sistema MKS. Por eso el peso está en Newton, la velocidad en metros por segundo. ¿Está? Los equilibrios que planteamos en todas las fórmulas empiezan planteándose a través del sistema MKS o el SIMELA. Bien, si planteo la ecuación de equilibrio de fuerzas, en ese gráfico que tienen ahí a la derecha, voy a tener que FC por el seno de beta más P por el coseno de beta formarían la normal. ¿Están de acuerdo? Sí. Y la normal multiplicada por el coeficiente de fricción me da la fuerza de fricción. Como en el gráfico, como en la diapositiva anterior. La diapositiva anterior. Que llevarlo a la normal por la fuerza de fricción. Claro. A ver, la fuerza de fricción, ¿a qué era igual? Normal por coeficiente de fricción. Lo que está entre paréntesis no es otra cosa que la normal. Sí, sí. Este paréntesis que tienen acá no es otra cosa que la normal al plano inclinado. Por el coeficiente de fricción es la fuerza de fricción. Después, P por el seno de beta es la proyección de P sobre una paralela al plano inclinado. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Y la última que me queda, que todo esto tiene que ser mayor a FC por el coseno de beta que me estaría sacando al coche de la curva. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí. Bueno,
Yo acá descompuse este FC seno de beta, lo puse en este corchete. Si nos fijamos acá, esperen que voy a callar al gato. Si nos fijamos acá, FC sobre P tiene que ser 0,2, entonces FC 0,2 de P. Si lo multiplico por el coeficiente de fricción y después por el coseno de beta, estoy reemplazando este primer término de este paréntesis. El segundo término queda igual y el resto es igual. ¿Qué pasa con este término? Es muy chico frente a los demás, entonces se puede despreciar. Con lo cual la ecuación me queda de esta forma y reordenando. Tengo un P puesto en todos los términos, lo puedo simplificar. Y tengo un coseno de beta que está dividiendo, lo que está multiplicando en el segundo término, lo puedo pasar dividiendo al primer término. Con lo cual me queda este primer término como factor de fricción transversal, este segundo término como tangente de beta, y acá me queda B cuadrado de la dirección de velocidad directriz sobre G por R. Tangente de beta es lo que el compañero decía peralte. Es el ángulo beta es este, el peralte es la tangente y es la inclinación que tiene la rasante en la curva respecto del plano horizontal. Puedo tener varias inclinaciones de acuerdo a las características del lugar, o la puedo adoptar de acuerdo al radio que yo le quiera dar a la curva. Pero en realidad es todo eso, o sea, es la inclinación que va a tener mi curva respecto al plano horizontal. Y el último paso, acá, es convertir esto en unidades que usamos nosotros siempre. ¿Qué unidades usamos siempre nosotros en las vías de comunicación? No sé, de velocidad. ¿Y velocidad en qué unidades se usa? Kilómetro por hora, Kilómetro por hora. ¿Y esta ecuación en qué unidad está planteada? metro por segundo. Metro por segundo. Entonces, ¿y cuál es la relación entre kilómetros por hora y metro por segundo? Dividir por 3,6, ¿no era? De kilómetro por hora dividido 3,6. Exactamente, o sea, la relación entre velocidades en kilómetro por hora con respecto a la velocidad en metro por segundo son 3,6. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Y voy a despejar el radio de este denominador, lo saco al otro lado, y todo este término que estaba multiplicando por el radio, lo paso dividiendo. La velocidad se transforma en kilómetros por hora, el peralte se le suma la fricción, y este número que apareció mágicamente acá es por lo que ustedes estuvieron diciendo. 3,6 al cuadrado por 9,8, que es la gravedad, sale 127, 128. Entonces, mi radio de la curva circular va a estar dado por esa fórmula. Ahora bien, yo puedo decir, bueno, fenómeno, mi radio mínimo es mi radio de cálculo, considerando un peralte y una fricción. Entonces puedo empezar a pensar qué pasa si no le pongo peralte, cuál sería el radio con la fricción. O qué pasa si le pongo el peralte máximo y la fricción máxima. Si yo considero el peralte máximo y la fricción máxima, el radio que voy a obtener es el radio mínimo absoluto. Más chico de eso no voy a poder, porque la idea es que esa aceleración centrípeta que se genera en la curva no supere tampoco, como las curvas verticales, el 0,3 metros por segundo cuadrado.
Después voy a tener un radio mínimo deseable en donde no considero el peralte, entonces toda la fuerza es contrarrestada en donde no considero la fricción. Entonces toda la fuerza, el equilibrio se contrarresta con el peralte. Y en función de un peralte y una fricción máxima puedo sacar la velocidad máxima segura, la que pueda circular en esa curva, en función del radio. O sea, todo esto lo podemos hacer cambiando y estudiando el peralte y la fricción. Y ahí elegir la curva más recomendada. Vialidad Nacional nos propone esta tablita. Esto lo van a encontrar en el manual 3 de Vialidad. Los peraltes para zonas montañosas, zonas rurales y zonas próximas a las urbanas. Bajas velocidades, 6%, porque no puedo poner altas velocidades con un 6%. Puedo usar altas velocidades, pero el radio sería muy grande. Entonces, si quiero para curvas de velocidades altas, me van a dar radios muy importantes. Con estos peraltes entre el 6 y el 10% yo puedo ir variando. No necesariamente voy a usar esos 3, puedo usar un 7, puedo usar un 9, o puedo no usarlo. Pero esto es lo que propone la Vialidad Nacional como peralte máximo. Acá tiene una tablita donde en función de... ¿Sí? ¿Ese peralte en porcentaje es con la tangente o sin la tangente del ángulo? Porque antes la fórmula de peralte era por la tangente de beta. Claro, la tangente o sea, el peralte es la tangente. En vías no se usa el ángulo, se usa la tangente o la Ok. pendiente. ¿Está? Sí, sí, perfecto. O sea, el 10% quiere decir que la tangente de beta es 0,10. Pero Ok. no calculo beta, uso el 0,10. El 0,10, ¿qué me quiere decir? Transformémoslos en cosas reales. 0,10, ¿qué me está diciendo? 1 dividido 10, ¿no? Si lo expreso en fracción. Sí, sí. 1 dividido 10, ¿qué quiere decir? Que me corrí 10 metros y subí 1, para que tengas una idea de la inclinación. Claro, perfecto. O me corrí 1 metro y subí 10 centímetros. Claro. ¿Está? Sí, sí, perfecto. O sea, siempre lleven las fracciones y van a ver mejor. No nos manejamos con el ángulo, sino con la pendiente. O sea, en ese ejemplo, disculpe. Sí, no, para no hay que me problema. quede- En ese ejemplo que usted dice, peralte 10%, Sí, la tangente de beta es 0,1 sí. y te corres viéndolo en un triángulo, tenés 1 de altura y 10 de base. Claro, si usamos metro por metro es 1 por 10. Si usamos Bien. metro, pues si usamos 1 metro o 100 centímetros, sería 100 centímetros por 10 centímetros. Perfecto. Gracias. ¿Está? ¿Vieron cuando la vez pasada hablaron de bombeo? ¿Hablamos de bombeo en perfiles transversales o algo se vio en las pruebas? Sí, se vio, digamos, que teníamos que tener un 2% de Bueno, ese 2%, inclinación en rectas para desalojar el agua que cae sobre la ruta. perfecto, ese 2% es el bombeo, es la caída de la ruta. Imagínense, voy a hacer números redondos porque la ruta tiene 3,65 metros. Bueno, 3,65 está bien. 3,65 por 2 es 7,30, ¿no? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que en 3,65 metros la ruta subió 7 centímetros con 30. Porque tenía un 2% de caída. Desde el bombeo tenía 7 metros 30. En 7 centímetros con 30. ¿Está? ¿Quedó claro el tema de los peraltes y el porcentaje? Bien, acá tenemos una tablita también que en función de las velocidades directrices en kilómetros por hora, Vialidad nos dice para el peralte máximo, los 3 peraltes máximos, cuál es el radio de la ruta
que yo voy a calcular o que yo voy a obtener. ¿Cuál es el radio de la curva circular mínima? En caminos rurales primarios entre 250 y 350 metros, en colectora 180, 107 metros, en caminos residenciales 34 metros, y los criterios para el desgaste dado es que la fricción transversal fuera 0 y el radio fuera mínimo. Si la fricción transversal es 0, no hay desgastes en los neumáticos, entonces me daría un radio amplio. Bien. ¿Qué pasa con las curvas? Esta imagen está sacada de una publicación del ingeniero Fischer en geotopografía. ¿Qué pasa con las fuerzas que actúan y la curvatura de cada uno de los tramos? Yo estoy viniendo, por ejemplo, en una curva, en un tramo recto, interpongo una curva circular y salgo por otro tramo recto como está indicado acá. Un tramo recto, curva circular, otro tramo recto. Si analizo la curvatura en cada uno de estos tramos, en el tramo recto la curvatura es 0, o sea que el radio es infinito. En la curva circular, el radio es el radio de la curva, o sea que tiene un valor constante. Y en el otro tramo recto, vuelve a ser 0 el radio infinito, curvatura 0. O sea que acá me genera en el principio de curva y en el final de curva un salto que es una incomodidad para el conductor. O sea, pasar de una situación de radio infinito en el tramo recto a entrar en una curva, así de golpe, es una incomodidad del conductor. Nosotros cuando proyectamos, todas nuestras vías tienen que ser seguras, y este tipo de incomodidades no las hacen seguras. Entonces, vamos a terminar de recorrer nuestro cuadro. Para que esa incomodidad se solucione entre el tramo recto y la curva circular, vamos a imponer una curva de transición. Curvas de transiciones, acá ustedes leen que dice, le pusimos el nombre ya directamente, clotoide de Euler. Curvas de transiciones pueden ser muchas. Hay muchas en el manual de vías de vialidad que les estoy nombrando. Van a ver que tienen varias. Una es un ovoide, otra es otra parábola. Pero la que mejor funciona en las vías de comunicación es la clotoide de Euler. Esta curva me va a permitir unir el tramo recto con el tramo curvo, haciendo que la aceleración o la curvatura vaya cambiando de radio infinito a radio igual constante en la curva circular. Esta es una de las características en función de los componentes físicas y transición de fuerza que se van a ir generando. Otra es que en función del... ¿cómo es que se llama? En función del perfil, o sea, yo en el tramo recto tengo un perfil que es así, en el tramo circular voy a tener un perfil que sea así. Entonces, a lo largo de esta curva de transición, me va a permitir ir cambiando de este perfil, que es el tramo recto, a este perfil que es la curva circular. Entonces ese golpe que veíamos antes no va a ser molesto, porque todo este proceso se va a dar a lo largo de esta curva de transición. Entonces ya de entrada tiene dos cosas importantes. Primero, acomodar el perfil del camino. Segundo, atenuar el cambio de la aceleración centrípeta 0 acá a tener aceleración centrípeta máxima acá. Entonces, esta curva nos va a permitir darle seguridad al camino.
Hay un tercer factor que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué se cumple? ¿Cuál es la ecuación de la curva? La curva dice lo siguiente, que el producto de multiplicar el desarrollo de la curva por el radio en este punto, en la punta del desarrollo, se mantiene constante. O sea, esa es la ecuación que plantea la espiral de Euler o clotoide. O sea, yo puedo decir que en coincidencia con la curva circular, si este punto es la coincidencia con la punta de curva circular, acá yo tengo el radio de la curva circular, y todo este verde, trazado verde, sería la longitud de mi curva espiral o clotoide. Entonces, el radio de la curva circular por la longitud de la curva espiral en este punto se va a mantener constante, a la cual lo voy a llamar A cuadrado. Es una constante, la puedo llamar A cuadrado, la puedo llamar K. Según las publicaciones la pueden encontrar como quieran. Y ese A cuadrado yo lo voy a fijar en dos valores, entre dos valores límites, 0,3 metros por segundo cúbico y 0,6 metros por segundo cúbico. ¿Por qué segundos cúbicos? Me van a preguntar, porque la idea es que en este desarrollo de la espiral, la variación de la aceleración centrípeta, sea igual a una constante. Por eso esta variación, esta constante, las unidades son metros por segundo cúbico, porque es la variación de la velocidad centrípeta. La aceleración centrípeta era velocidad directriz al cuadrado sobre el radio en ese punto. O, lo que es lo mismo, velocidad directriz al cuadrado dividida la constante por el desarrollo de la longitud. Planteando las ecuaciones diferenciales e integrando convenientemente, llegamos a que la longitud de la espiral va a ser BD cubo sobre 28 veces el radio de la curva circular. El 28 también surgió con un cambio de unidades, considerando 3,6 al cubo y A cuadrado en 0,6. Acá hay una cosa que les queda a ustedes por definir. Yo puedo usar 0,6 o 0,3. Si uso una o uso otra para una misma velocidad de diseño, ¿cuál me va a dar mayor longitud de curva espiral? La mayor aceleración va a dar mayor longitud. La mayor, menor, está dividiendo. Fíjate este último término que está acá. BD cubo dividido A cuadrado. Si yo acá pongo el mayor, esta longitud va a ser menor. O sea, sí, está bien. este valor de 28 está considerada con la menor longitud de la curva espiral. De la curva espiral. Si yo quiero que este valor, que esta curva sea más amplia, le pongo 0,3. ¿Está? Bien. Hola. Bien. ¿Qué? Sí. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Alejandro, tener el micrófono prendido. Bien. ¿Cuáles son los criterios que tienen que tener esta curva de Euler? Primero, que la curva se tiene que transitar en menos de 1,8 segundos. Se tiene que transitar en 1,8 segundos, entonces la velocidad, y tiene que ser mayor a 30 metros. Segundo, la apariencia del borde. ¿Por qué? Porque a lo largo de este cambio del perfil de la ruta al perfil de la curva,
el borde va a ir cambiando de posición. Entonces, tenemos que ver que ese cambio de posición en función de la longitud de la espiral y el cambio que tenga que hacer, dé una buena apariencia del borde. ¿Cómo se calcula la longitud? Con el ancho de carril, el peralte total y un coeficiente IB que está dado en función de la velocidad directriz. Son parámetros que se fueron determinando por estudios. Hoy por hoy dicen que este IB es 0,85 sobre la velocidad directriz dividido 253. Esta longitud voy a tener que estudiar si el giro del borde lo voy a hacer a través del eje o lo voy a hacer a través de un borde, del borde interno de la ruta. Ahora vamos a ver cuáles son las tres opciones. Y la longitud de la curva espiral mínima por la apariencia de borde va a ser el valor que obtenga en este punto. Y la longitud máxima, con todos los valores de longitudes que haya obtenido, voy a elegir el mayor. Y de esa longitud máxima, de esa longitud adoptada, la longitud máxima que se toma la curva espiral es 1,25 por la longitud de la curva espiral mínima. No se acostumbra a tomar, por ejemplo, 3 veces o 4 veces, porque la idea es que el desarrollo de toda la curva horizontal, la curva espiral, la curva circular y la curva espiral, no supere los 3,5 kilómetros, sino el conductor se va a cansar de mantener el volante sujeto para dar vuelta en la curva. Entonces la longitud la calculo y la longitud máxima la estimo con un 25% más. El tercer tema en el cual yo les dije que iba a proveer esta curva es la transición del peralte o la transición del borde del pavimento. Fíjense en este gráfico, acá abajo tienen marcado cómo va cambiando el perfil del pavimento en cada uno de los puntos de la ruta. Acá apenas arranca la curva, mi bombeo es, en el caso de una ruta 1+1, es de esta forma. Los dos bordes de pavimento están por debajo del bombeo normal. Y a partir de acá empieza el giro. Y se van a dar 3 posibilidades de giro. Este giro es alrededor del eje. O sea que en algún momento el eje exterior va a empezar a subir hasta que pasa de este punto que estaba abajo a colocarse en la horizontal con el punto del eje del camino. Después sigue subiendo el eje exterior hasta llegar a este punto donde el camino forma un solo plano. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no los veo a ustedes, por favor, contéstenme. Así. Y después de acá ya se inclina todo, se va inclinando todo, hasta alcanzar en el punto de unión con la curva circular el peralte máximo que necesita la curva circular. Entonces el borde del camino pasa del bombeo normal al bombeo adverso removido, al bombeo removido, que es cuando se forma un solo plano, y al peralte completo. Las longitudes más o menos son las que están expresadas acá. Esta es la otra forma de saber, esto se usaba antes, de saber si el desarrollo de la curva espiral estaba bien dimensionada. Entonces se calculaba la pendiente del borde externo en función del ancho de carril. El peralte por el ancho de carril dividido la longitud de la curva. O sea, acá
yo calculo la pendiente del borde ya conociendo la longitud de la curva. El paso anterior era que la longitud de la curva se calcula en función de la apariencia de borde. El otro transición del peralte que podemos tener es esta, en la cual, en este caso, se decide que el borde interno de la curva se quede fijo, o sea, no se mueva, y lo que se va a empezar a mover es el eje del camino a partir del bombeo removido. O sea, fíjense que acá viene el borde interno, acá viene el bombeo normal, el eje del bombeo normal, y cuando llegan a este punto del bombeo removido, o sea que la calzada tiene una pendiente única ya, equivalente al 2% a la pendiente transversal que hablábamos hoy. A partir de este punto, el que empieza a moverse y a levantarse es también el eje del camino hasta que llega al peralte máximo. El borde exterior se levanta, el eje de la rasante también, y el borde interior queda en su punto. Y el tercero, el que se queda, es el borde externo. Este es similar al anterior, pero el que se quedó acá es el borde externo y se bajó el borde interno de la ruta. Ahora una pregunta. De las tres transiciones de peralte, ¿cuál elegirían ustedes para un camino y por qué? Este no. ¿Este Yo no? elegiría, este no. Me parece que es como que bajas el terreno y se forma un lugar que se puede juntar agua. El segundo me parece el más razonable. Bien. ¿Este tiene algún otro? Son 33, che, no uno solo. O son 31, el ingeniero y yo estamos también, pero... ¿Algún otro? Bueno, Nicolás. Va, o el primero también, porque el primero el suelo que sacás de un lado lo pones del otro. No es tanto el suelo, el movimiento del suelo lo vamos a ver en la parte del paquete estructural, que es lo que vos estás haciendo con eso, no involucra el movimiento del suelo. Se involucra el paquete propiamente dicho, que no es tanto. Calcular que estás moviendo 15 centímetros, no es tanto el volumen. Ok. Este lo que tiene es que vos cuando circulás es como que la ruta tiene un pozo. Porque hacia el lado interno de la curva, que se te baje la ruta, es como que vos entras en un pozo para circular. Personalmente, no me gusta tampoco a mí. Me gusta más el segundo, que es el que se levanta el borde externo y no el que baja el borde interno. Si bien el efecto es igual, pero si puedo hacer levantar el borde externo antes que bajar el borde interno, yo preferiría ese. Bien. La tercera condición de la curva horizontal y de transición es esto, es un camión. El camión invade, cuando va a agarrar una curva, parte de la contramano y parte del lado interior de la curva. Entonces, me obliga a que en zonas de curva generarle al ancho de calzada un sobreancho. ¿Qué quiere decir esto? Que como el camión invade una parte de la mano contraria y una parte de la mano principal, haciendo las cuentas correspondientes, el sobreancho está dado por esa fórmula que tienen ahí, que se las vamos a tomar en el parcial de memoria, y nos digan qué significa cada uno de los términos.
Esa fórmula está compuesta de 3 términos, de los cuales algunos pertenecen al camión y otros pertenecen al conductor. ¿Cuáles creen que pertenecen al camión y cuáles al conductor? Esos I1, I2, I3, por lo que veo ahí en la imagen, no son características del camión. Sí. Y el R, no sé qué sería. Ah, no, ahí hice para el cálculo de RI, aproximadamente R, pero no me dice nada de eso. Pero R es el radio de la curva. Fíjate que tenés los radios en el dibujo. Tenés R, RD, RC, RI y RA. Pero RI es aproximadamente R, el radio de la curva. La responsabilidad o lo que interviene es la velocidad del camión, del conductor. Disculpe. Exactamente. El tercer término involucra al conductor. Los 2 primeros involucran a las dimensiones del camión y el camión de diseño es ese semirremolque que tienen ahí. ¿Está? No les vamos a tomar la fórmula, no se asusten, pero por lo menos que nos sepan decir en qué variables intervienen en el cálculo del sobreancho. O sea, las variables propias del camión y la apreciación del conductor y la velocidad directriz, ¿no? Bien. Profe, perdón, pero ¿qué sería el sobreancho? ¿Lo puede repetir? Es un ancho que se realiza en la curva para que los camiones no caigan en las banquinas y no invadan las manos contrarias. En esta proyección podés ver Gracias. ese sobreancho que se calculó recién con la fórmula que tenían ahí, se reparte en la mitad por mitad. La mitad del sobreancho va del lado interno y la mitad del sobreancho en el lado externo en la curva circular. En la curva de transición se pasa de 0 a la mitad de cada lado. Por eso la curva de transición también me sirve para esto. ¿Está? O sea, tercer concepto de la curva de transición. Bien, tenemos tablas, Vialidad nos da tablas, nos dice que, por ejemplo, para un radio de 50 y una velocidad directriz, vamos por una velocidad alta, de 120 y un radio de curva de 900, el sobreancho es 0,5. 0,5 metros que van de un lado 0,25 y del otro lado 0,25. O sea, muy poco a velocidades altas y a radios grandes, ¿no? A medida que achicamos la velocidad o achicamos el radio, se va notando cómo crece. Por ejemplo, a 60 km por hora, a 60 km por hora y 110 metros de radio, el sobreancho es 1,6, o sea, 0,80 y 0,80. Pero en la medida que nos extendemos en radio, el sobreancho cada vez es menor. Bien, ¿cómo se calcula los puntos de la curva completa, en este caso, de la curva horizontal? Entonces, volvemos al gráfico inicial. El punto de intersección de las tangentes, el ángulo de deflexión. El punto EC es el punto común entre la curva circular y la curva espiral. El C es lo mismo del otro lado. El ET es el de espiral tangente y de este lado el de tangente espiral. Como en este caso sí se matan mucho los que hacen diseño de vialidad porque dicen son más fáciles las curvas simétricas, entonces la hacen igual de un lado y del otro que del eje. Los cálculos se hacen para uno solo y se repiten del otro lado. LE es la longitud de la curva espiral, o sea que va desde el CE hasta el ET, va a ser la longitud de la curva espiral. LC, la longitud de la curva circular, pero este pedacito solo que me quedó acá. T es la tangente externa.
que va a ir desde mi punto tangente espiral hasta mi vértice. La externa va desde mi curva circular hasta el vértice. El ángulo de las tangentes es delta. El ángulo θ es el que va a producir dentro de la curva circular la mitad de la curva espiral. K y P son dos coordenadas del disloque. El disloque es el punto que, ¿qué pasó? Cuando yo empecé con la curva circular, empezaba en este punto, acá en K, iba por esta línea de puntos y terminaba acá en el final de curva. Cuando le interpuse la curva espiral, me obligó a bajar esta curva circular en un valor P. Y tuve que correr el arranque de curva en un valor K. Entonces este valor K es el puntal de la curva espiral, este valor P es el disloque de la curva circular. El ángulo θ, fíjense, es un ángulo chico, entonces yo lo puedo calcular como la mitad de la curva espiral, porque acá tengo media curva espiral y acá tengo otra media curva espiral. La mitad de la curva espiral dividido el radio, o sea, L sobre 2 dividido RC, es mi θ. La longitud de la curva circular que está interviniendo acá quedó nada más que esto, o sea, 2 veces pi por RC por delta C sobre θ, o esto expresado en radianes, como quieran. El delta C, este ángulo, es el ángulo de deflexión que tenía acá, menos 2 veces θ. Y la longitud total que arranca acá en el tangente espiral, pasa por la espiral circular, por la espiral circular, por la circular espiral, y termina en la espiral tangente, es la suma de 2 veces la espiral más un tramo de circular. Bien, ¿cuáles son las variables y cómo sería el replanteo? Y acá hay una diferencia con el manual de vialidad, porque estas mismas cuentas se pueden hacer en función de θ o en función de la longitud de la espiral. El manual de vialidad toma en función de la longitud de la espiral. Acá, por simplicidad, lo vamos a tomar por el valor de θ. El puntal, por ejemplo, el valor de K, aceptamos que es la mitad de la espiral. El valor de XC, que es el punto donde la espiral se corta con la circular o se une con la circular, lo vamos a considerar igual a la longitud de la espiral, porque este ángulo θ es un ángulo pequeño, es un ángulo menor a 15 grados. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos menores de 15 grados expresados en radianes? El seno, el ángulo y la tangente son similares. Entonces directamente me puedo manejar con la función del seno del ángulo. La ordenada respecto de la tangente de este punto EC va a ser IC, y como esto lo puedo manejarme como decía, el valor va a ser θe sobre 3. Este sobre 3 sale de desarrollar un seno en series, y el seno, el primer término del seno era θ dividido 3. Entonces, tomando el primer factor como valedero, puedo decir que mi punto de espiral circular, mi ordenada de la espiral circular, es LE por θe sobre 3. El punto P, el disloque, acá en el inicio de la curva circular, cuánto se corrió esta curva circular, estaba dado por la cuenta LE por θ sobre 12, pero θ era igual a LE sobre 2 RC. Si yo reemplazo este θ por ese valor, me da este valor que es LE sobre 24 RC. Por eso en algún momento lo van a ver
usando θ. En otro momento, como en el manual de vialidad, lo van a ver usando los valores de la longitud de la espiral y del radio. Bien. En función de estos valores, ángulos, puedo calcular cuánto vale mi tangente externa. Mi tangente externa, que es la distancia desde que empieza la curva hasta el vértice, queda dada por esta fórmula, R más P por la tangente del ángulo θ sobre 2 más K. O sea, es la proyección de este segmento, R más P por la tangente del ángulo θ sobre 2, que es la mitad de este ángulo, sería lo que va desde acá hasta el vértice. Y a eso le sumo K. La externa sería R más P por la secante. ¿Cómo la sacábamos la externa? La externa es este segmento del vértice dividido el coseno de este ángulo. Entonces R más P por la secante menos R. O sea, desde acá hasta acá tengo R, la externa le descuento R. Y por último me queda en este gráfico las progresivas de los diferentes puntos que tengo en esta curva. Se parte siempre de coordenadas x, y del vértice. Acá en este caso son coordenadas x, y. En el caso de curvas verticales eran coordenadas x, z. Acá tengo las coordenadas x, y del vértice. Podré tener, de acuerdo a la poligonal, una orientación. Nosotros no la vamos a usar, pero sí tengo las progresivas del vértice y las dos coordenadas. Puedo usar directamente la progresiva del vértice sin la coordenada y, si no la voy a usar, no la quiero orientar en el plano. Quiero decir, bueno, la progresiva al vértice recorriendo la poligonal, o sea, del 0 viniendo por esta recta, llego a una progresiva acá y después sigo por esta otra. Bueno, este vértice tiene una progresiva tal. A partir de este vértice empiezo a calcular las progresivas de los diferentes puntos. La progresiva de la tangente espiral va a ser la progresiva del vértice menos la tangente externa. La progresiva del punto espiral circular, este punto más la longitud de la espiral. Y la progresiva de la espiral tangente es este punto más el desarrollo de toda la curva. En la curva, las progresivas por la curva no tienen nada que ver con las progresivas por la poligonal. O sea, la progresiva de curva acá va a ser mucho más corta que la progresiva si yo recorro los lados del polígono. Bien, ¿qué pasa con las distancias de visibilidad en las curvas horizontales? Me tengo que asegurar que entre un coche y otro pueda haber por el lado interno de la curva, pueda tener buena visibilidad. Entonces, tengo que analizar cómo es esa visibilidad. No tendría que haber, en el diseño de la curva, en este punto donde están los árboles, en realidad no tendrían que haber árboles tan cercanos, tendrían que estar más separados, o mantener una distancia mínima, como marcan acá, que se llama M1, entre el eje de circulación y la obstrucción lateral. Que tengo la obstrucción acá que me corta la visión, ¿no? Para eso Vialidad planteó esto. Esto es muy común en nuestras sierras, por desgracia. Hoy vieron la de las altas cumbres, que la curva cerrada y tenía la montaña acá al lado. No tengo visibilidad en ese caso. Entonces me está diciendo que desde el eje del camino hasta un cierto punto yo tendría que volar toda esta parte del terreno para que pueda tener visibilidad del que venga por este camino, pueda tener de los que vienen o el que va del otro lado. Ese valor de M1 está dado por esta fórmula,
y esto lo tendrían que dejar despejado ustedes en su proyecto de caminos. He sabido, como les dije, cuando empecé esto, les mostré una imagen del camino de las altas cumbres, esto no se cumple. ¿Cómo se maneja en ese caso? De día con bocinas y de noche con luces, avisándole al conductor que por el otro lado está subiendo algún vehículo. Vialidad también propone muchas veces curvas o gráficos para que solucionen las ecuaciones. Bueno, acá también lo tienen. En función de la velocidad directriz, que son estas líneas curvas, y en función de el radio de eje del carril interior, ¿no? Por ejemplo, si viajo a 70 kilómetros por hora y tengo un radio de 500 metros, la distancia M1 que me dice sería 3 metros. O sea que yo, desde mi eje de calzada hacia la obstrucción, tendría que dejar libre 3 metros para mantener la velocidad, la visual, con la otra mano en buenas condiciones. Bien, este es otra forma, que ustedes calculen que hoy por hoy tienen el Excel, tienen calculadoras, tienen un montón de programas que hacen diseño, que incluso los hacen los diseños o los pueden verificar en lugares donde no tienen corriente, pero en otra época no había esto y lo que se hizo fueron los que se conocen como tablas de Barnett. Las tablas de Barnett son tablas que tabularon todos estos cálculos que hicimos o que fuimos viendo, y a veces recurriendo a estas tablas se pueden resolver los mismos ejercicios en función de la velocidad directriz, del peralte máximo y del radio de curva adoptado. O sea, lo único que se hace es calcular el radio de curva y después la longitud de la espiral, el peralte que corresponde, la longitud de la espiral y el sobreancho se sacan por las tablas de Barnett. Los ejercicios se pueden hacer todos podemos hacer la comparación de hacerlo en forma manual a todos y después venir a la tabla y decir, bueno, para una velocidad de 120 kilómetros por hora y un peralte de 6%, con un radio de 2000 metros, ¿cuál es mi longitud de curva espiral? Entonces vengo acá, longitud de curva espiral óptima, mínima, 65 metros. Peralte, 5,1. Y sobreancho, 0,4. 0,4 está grisado, o sea que debe ser ínfimo ya el peralte. No, ya con la demarcación en 0,20 ya estamos con el 0,4, porque 0,10 y 0,20 y 0,20. Así que casi que no influye. Pero en esta misma tabla tenemos todos los valores que podemos calcular, obtener con los cálculos. En este atlas, que es el resumen de las normas de vialidad, van a encontrar estas tablas con los 3 peraltes, 6, 8 y 10. Acá están las de 8 y acá están las de 10. Bien. ¿Cómo se replantea la curva espiral? Y es lo último, o sea, el replanteo de la curva circular lo saben de geotopografía. El replanteo de la curva espiral se parte de un diferencial de curva, se plantea el incremento de la longitud con respecto al radio, hasta que se llega a que el θ de la espiral está dada por la fórmula L sobre 2RC, o cuando L, este que está acá arriba, vale LE, el θ, llegamos a que vale LE sobre 2RC, que era el valor que se había propuesto antes, planteando con los ángulos chicos, ¿no? Y ahora si yo divido miembro a miembro esta ecuación con esta, llego a que cualquier θ respecto del θ total de la espiral está dado por las longitudes de esas espirales elevadas al cuadrado. Los demás segmentos
los demás factores se simplifican. La secuencia de diseño, ¿cómo sería? Calcular el radio, calcular la longitud de la espiral, los largos mínimos, adoptar el largo mínimo, calcular el lado, el θ de la espiral, calcular el K, el puntal, calcular el P de la espiral. O sea, la circular, todo esto es la curva de transición. Y después replantear la curva circular, la podemos hacer por Pitágoras, replantear la curva de transición, la ordenada X va a ser siempre igual a la longitud de la curva o al tramo que estemos tomando. La ordenada Y del punto con que se une con la circular va a estar dada por esta ecuación. Cualquier ángulo intermedio entre 0 y θe va a estar dado por esta ecuación, y el valor de X va a estar dado por esta ecuación que surge de tomar los primeros términos de un desarrollo, y el valor de Y con esta otra que surge de tomar los primeros términos por el desarrollo. Fíjense que el primer término de un seno, que era de donde tenía que sacar el valor de Y, era θ sobre 3, o sea que el LICE es LE por θe sobre 3. Si yo tomo el primer valor del coseno, es el 1. Y si tomo el primer valor del seno, es este, θ sobre 3. Por último, en la espiral propiamente dicho, yo tengo la tangente larga, una tangente larga y una tangente corta. Las tangentes se definen como el largo del segmento donde se unen los dos segmentos tangentes de la curva espiral, el punto este. Lo que estoy diciendo, bueno, esta tangente larga es desde este punto de unión de los segmentos hasta el punto tangente espiral, y la tangente corta desde este punto hasta el punto espiral circular. Las dos están dadas por esta fórmula. Entre estos dos puntos se define una cuerda que nos va a servir para replantear. El valor del IC está dado por esta ecuación también, como los habíamos visto antes. Y el valor de la cuerda de este segmento está dado por Pitágoras y llevándolo a su menor valor como esta ecuación. Entonces, entre el ángulo y la cuerda pueden ir replanteando los puntos de la espiral. Bien. Llegamos al momento más ansiado por ustedes. Se terminó la presentación. Sé que fueron muchos conceptos nuevos, porque no eran curvas que no se conocían. Con esto van a tener que, en función, después encarar el trabajo práctico futuro. Creo que hay algún modelo de trabajo práctico, modelo de ejercicio, como para que tengan una idea de cómo seguirlo. Hay apuntes subidos de cómo se hacen los cálculos, para que puedan tener ideas de cómo llevar adelante esto. ¿Alguna consulta general, no puntual, porque va a ser difícil que la puedan decir ahora? ¿Alguna consulta general? No, cualquier cosa hacemos dudas por mail, como venimos haciendo. Bueno. ¿Algún otro? ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Bueno, ¿a qué hora terminan ustedes? Por lo general, cuando se terminan las presentaciones y después, si no existen dudas, bueno, ahí finaliza. ¿A qué hora termina la clase?
En la, Depende facu- en la facultad, digo yo. A veces comenzamos a las 4, otras veces 3:30, hoy íbamos a comenzar a 3:15. Es variable. El horario de clase es de 15 a 18:15. Sí, esa es la pregunta. Exactamente. Bueno, tengo dos cosas. Si quieren les paso un video así descansamos un poco de fórmulas, de todos los procedimientos para hacer una obra que los van a ver de a poco, a lo largo de este cuatrimestre. Son varias cosas. Entonces, vean ese video y después le pregunto a Alejandro qué quiere hacer. Genial. Bueno, Ahora lo comparto, ustedes díganme si se escucha. Esperen que... Dígame si se escucha bien. Al pie de la cordillera de los Andes se encuentra Sí, la profe. provincia de San Juan. Atravesando el valle del río Bermejo, Profe, creo que dejó de compartir, no sé si a propósito. Gustavo. Gustavo, no sé si escuchás, se cortó el video. Hola. Sí, se había cortado el video, Gustavo. A ver. Vamos a tratar de... ¿A dónde había llegado? Al principio, donde mostraba el puente. Ahí. atravesando el valle del río Bermejo, se abre paso la Ruta Nacional 150. Consolidándose como el ícono de una política nacional de integración vial que privilegia la descentralización, convirtiéndose en un eslabón estratégico de vital importancia para la región. Como parte del último tramo del Corredor Bioceánico Central, une el Atlántico con el Pacífico desde Porto Alegre, Brasil, a Coquimbo, Chile, a través del túnel internacional Paso de Agua Negra, próximo a licitarse. Con una extensión de 389 kilómetros, esta vía de comunicación nace en la localidad de Patquía, provincia de La Rioja, y finaliza en el límite internacional con Chile. Conectada a otras rutas nacionales y provinciales,
vincula la totalidad de los corredores turísticos locales. De los 303 kilómetros pertenecientes a la provincia de San Juan, la mitad fue trazada en áreas antes accesibles solo en helicóptero o a pie, implicando un gran reto profesional, técnico y económico que demandó el trabajo coordinado de especialistas de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, supervisados por la Dirección Nacional de Vialidad. Con una inversión aproximada de 1.100 millones de pesos a valor nominal, se completaron las 4 obras comprendidas entre Ischigualasto y Huaco, con 50 aspectos topográficos, geológicos, ambientales y paleontológicos. La ruta Se corta bastante el video. Sí, sí. A ver, esperen que voy a ver. Voy a ver si lo puedo rescatar desde otro lado. Igualmente, después nos puede compartir el link, si le parece. Está en el YouTube, pero a ver, bueno. A ver si lo tengo. Ruta. Lo tendría que tener porque los bajo siempre. El tema que no sé si el problema es la internet mía o la internet de YouTube. Ujú. No, tengo 2 videos que no son este. Bueno, vamos a hacer así. Lo subo al aula virtual, lo vinculo al aula virtual y ya lo tienen ahí disponible. Bueno. ¿Me escucharon bien? Gracias. Sí, sí. Ahí en el aula virtual también tienen otros videos, el de la General Paz y la ampliación de la General Paz, que les va a mostrar el tema de diseño. Hay 2 videos de la General Paz, uno histórico y uno reciente. Aclaro que no voy para ningún partido político. Los videos, algunos son documentales y otros son, como promociones de los partidos políticos. Yo no estoy. Muestro el video para que vean las obras, nada más. Entonces, así pueden ver todo. En este lo que tenía era que se veía el diseño, la parte de movimiento de suelos, un montón de cosas que vamos a ver en este cuatrimestre ahora con el paso de los tiempos de las unidades, y era lindo a modo de resumen. Pero bueno, en tal caso lo cargo en el aula virtual, así tienen acceso ustedes directamente. Bueno, gracias, ingeniero.
De nada. Alejandro. Sí, no, por mi parte no nada que agregar. Está todo muy claro. Bueno. ¿Terminan acá? Sí, podemos terminar acá si no tiene consultas. Ahí tendría que finalizar la grabación, ¿no? Sí, si terminamos acá, sí. Ah, está bien, se finaliza por default, corta por default.